Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Spanish from Spain ha llegado. Hoy tengo una lección, yo creo que fascinante, una lección que va a mejorar y que va a llevar vuestro vocabulario a un nivel C2, sin duda, porque la clase de hoy es muy avanzada. Vamos a hablar de lugares, ni más ni menos, 20 vocablos nuevos. Muchos de ellos lo van a ser seguro para vosotros y vosotras. Y además vamos a hablar de lugares que están emplazados, localizados en la naturaleza, lugares que estarían más conectados con construcciones, y por último podemos hablar de localizaciones más precisas, más exactas. Así que, bueno, no me enrollo como una persiana y procedamos a dar la lección. Bien, la segunda de ellas viene de la palabra monte. Un monte es una elevación, no es tan alta como una montaña, no suele ser tan picuda como una montaña, es más pequeña, la subimos y la bajamos andando, pero todavía hay un concepto más pequeño, que es el de montículo, y que proviene de la palabra monte, y es una pequeña elevación que podemos encontrar en un terreno escarpado, o en el campo, o en la playa. Podemos encontrar a veces una duna pequeñita, pues un montículo, algo que podemos sobrepasar o que podemos saltar, incluso porque no son muy grandes. Un montículo, por lo tanto, es una pequeña elevación en un terreno, pero una elevación pequeñita, que podemos ponernos encima de ella y bajarla, pero incluso podríamos saltarla sin tener que elevarnos. Os hablo ahora de un terreno que está dentro de la ciudad, pero tiene algo en contacto con la naturaleza, y es que no hay ningún edificio, hay tierra, a veces hay incluso plantas, matas, algún árbol, cosas normalmente silvestres. Y me refiero a un descampado, por eso la vamos a aprender aquí en este bloque, porque no está propiamente en la naturaleza, en el bosque, en la montaña, en la playa, en el desierto, pero sí que tienen en común con ellas que es tierra en la que nacen pues cosas silvestres, flores, plantas, hierbas, y hay insectos, al igual que lo podría haber en un campo o en la montaña, en cualquier lugar natural, en un ambiente en el que no hay construcciones humanas. Es un lugar en el que no hay construcciones humanas, pero está la ciudad. No sé si alguno de vosotros o vosotras tenéis como pasatiempo ir al mar a pescar, pero seguro que si es el caso os va a interesar muchísimo esta palabra avanzada C2 que os enseño ahora. El lugar en el cual hay muchos peces, es especialmente abundante en peces, es un caladero. Así que si paseáis por España y oís a unos pescadores diciendo que se dirigen a un caladero, o que hay un caladero en una localización exacta y precisa que conocéis, pues ya estáis perdiendo el tiempo, porque un caladero es el lugar donde hay muchos peces y os vais a poner las botas pescando. Nos vamos del mar al bosque, porque os enseño la palabra robledal. Un robledal es muy común en España, que aquellos lugares en los que nos encontramos muchos árboles de la misma especie tenga un nombre concreto. En este caso, yo os enseño robledal, que proviene del roble. El roble es un árbol que podéis encontrar en la península ibérica, en España. Bien, cuando encontremos muchos de estos árboles reunidos, juntos, en una misma localización, lo vamos a llamar robledal. Os enseño ahora una palabra que podemos encontrar tanto en el mar, en las profundidades del mar, como en la tierra. Me refiero a un abismo, y un abismo es un lugar en el que hay mucha profundidad. Debo decir que generalmente se encuentran más en el mar que en la tierra, pero podríamos encontrar una montaña altísima en la cual hubiera un abismo debajo de ella. Obviamente, lo que encontramos cuando miramos en uno de los picos que mide 8.000 metros de la Tierra, pues es un abismo, es decir, una inmensidad de espacio hueco, vacío, en dirección hacia la Tierra en este caso. Y también hay abismos en el mar, son esos agujeros que son tan profundos que ni siquiera
el ser humano ha llegado al fondo, ¿no? Con, bueno, pues los distintos transportes acuáticos que hay para sumergirse en el mar. Porque, bueno, pues la cantidad de presión que habría que soportar sería, bueno, pues más que sería, es tan fuerte que no hemos conseguido llegar a estos abismos en el fondo de la Tierra, al menos no los humanos con un transporte. Mucho menos profundo, es un lugar también al que podemos ir, a veces pues son zonas famosas en algunas regiones, ¿no? Lugares donde se congregan las personas o donde quedan los amigos a escuchar música, a merendar, bueno, pero básicamente lo que es un abismo muy pequeñito, con lo cual ya no es un abismo, y es una grieta. Una grieta es una abertura en, bueno, pues la roca, en la tierra, que hace que, bueno, pues las cosas puedan caer hacia abajo, pero generalmente no cabrían las personas, ¿de acuerdo? Aunque depende del espacio del que estemos hablando. Si la grieta es muy amplia, pues sí, podríamos introducirnos. Una grieta, fijaos, mi mano misma, la mano, tiene también, podríamos llamar estas arrugas, estas hendiduras, también podríamos considerarlas grietas. Grietas es cualquier cosa que tiene un relieve opuesto, es decir, en lugar de sobresalir, lo que hace es hundirse. Si hablamos en este caso de un lugar, de una localización, hablamos de un lugar en el que hay una abertura en el terreno, generalmente natural. También podríamos encontrarlas en las ciudades, en el asfalto, cuando el asfalto se abre y deja pues esa línea que no está totalmente cerrada y que llamamos grieta. Muy similar a grieta, profundizando aún más en este concepto, tenemos el concepto de fisura, ¿verdad? Una fisura es también una pequeña línea que se abre pues, en la tierra, incluso en los huesos. Fijaos, mi hijo este año tuvo un accidente, se hizo daño en un pie y a consecuencia de ello, pues tuvo o tenía una fisura en el hueso. Es una grieta, empieza a abrirse, no es una rotura total, pero sí parcial. Bueno, pues fisuras, esas arruguitas que podemos encontrar en muchos sitios. Empezamos el bloque 2 de esta lección. A mí me gusta, pues, armonizar el contenido que enseño, de modo que podamos agruparlo, que podamos conectar unas palabras con otras, de modo que simplifiquemos o simplifique parte de la tarea que vosotros tenéis que llevar a cabo en este aprendizaje de palabras. Ahora vamos a ver zonas, lugares que son construcciones humanas. Es totalmente opuesto, se puede entender así, al bloque anterior en el que hablábamos de lugares que son naturales, en los que el hombre no ha intervenido, y sí el paso del tiempo y las propiedades que tiene el mundo, sin la interacción del hombre. Bien, pues empezamos con esta palabra fantástica que es pasarela. ¿Qué es una pasarela? Una pasarela es una especie de puente, quizá más rudimentario. A veces no tiene columnas que soporten su peso, sino que, bueno, pues hay cables que que tienen una tensión y que soportan todo el peso de esta pasarela, de esta construcción humana. Suelen ser más pequeñitas, a veces las hay también de madera, no solo de obra, de cemento, de hierro, también hay de madera. Estos ríos que tenemos que cruzar, en los que hay cuerdas que se balancean, en los que hay que tener cuidado para no caer al agua, pues son pasarelas. Estos corredores, estos pasillos estrechos que podemos encontrar a veces en las construcciones muy viejas, en los castillos, en las casas grandes, en las casas antiguas, esto le llamamos pasadizo. Es un pasadizo, es un pasillo estrechito que comunica habitaciones o que puede comunicar el interior de la casa con el exterior. El interior, por ejemplo, de un castillo puede tener un pasadizo por el cual los reyes y las reinas huían en caso de que hubiera peligro. A estos lugares,
A estas construcciones humanas las conocemos como pasadizos, que en ella, en este vocablo, tenemos la palabra pasar, porque obviamente en los pasadizos pasan personas. Esta es su función, moverse sin ser visto. La palabra que explico a continuación ya la hemos visto y viene al caso de uno de los preceptos que yo sostengo en este canal, y es que repetir de cuando en cuando vocabulario que ya hemos visto anteriormente va a permitir que lo reconozcamos y que lo aprendamos mejor, que lo retengamos en nuestra memoria. La palabra de la cual os hablo es barracón. Es una construcción normalmente temporal, no va a estar allí toda la vida, para hacer una función específica durante unos meses, unos años, a veces se alarga en el tiempo, pero la intención primitiva, la intención original, es que estuviera pues un tiempo X, ¿no? Puede ir desde unas semanas, por ejemplo, cuando hacen un edificio, una construcción grande, pues algunos obreros viven o simplemente tienen espacios en el que pueden guardar cosas, en el que pueden estar en barracones. También hay algunos colegios en los cuales han entrado más niños de los que el colegio es capaz de acoger, también tenemos barracones. Son como clases, receptáculos cuadrados, rectangulares, en los cuales se ubicarán los niños durante un tiempo determinado, como decía, pero en algunos casos estos barracones se han mantenido a lo largo de años en el tiempo. Esto también sería una posibilidad y no le resta la condición de barracón a este receptáculo. Mirad, aquí en Tarragona hay un barrio que se llama el barrio del Serrallo, ¿vale? El Serrallo es un barrio de la zona de pescadores que está muy cerca, no cerca, sino junto al puerto de la ciudad, y el Serrallo originalmente era un lugar en los palacios de los musulmanes en el cual estaban las mujeres, las doncellas, sus concubinas, sus mujeres de consuelo, sus mujeres de placer, ¿vale? Bueno, pues este lugar, que hoy en día, fijaos si es avanzada esta palabra, que pues no existe, al menos, bueno, que yo tenga constancia de ello, no sé si en algún país, pues pueden tener algún sátrapa, algún malnacido que pueda tener un serrallo, ¿verdad? Pero sí que es una palabra que podemos encontrar en la literatura, aquellos lugares que están destinados al placer de los señores que son los propietarios del lugar, ¿vale?, que mantienen allí a un número de mujeres, pues son originalmente serrallos. Fijaos que la palabra obviamente está en desuso, pero podemos encontrar zonas, lugares, como es el caso de mi ciudad, la ciudad en la que vivo, Tarragona, en el que tenemos un barrio que se conoce como Serrallo. ¿Cuál era, por qué razón se le nombró, se le puso ese nombre? Pues a lo mejor resulta que allí había muchas casas en las que se ejercía la prostitución. En fin, esta es una idea con la que especulo, ¿de acuerdo? Esos lugares, esos barrios en ciudades en los cuales pues habían casas en las que podías mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, pues esas zonas pueden reconocerse a lo mejor en unos lugares como serrallo. Bueno, es una posibilidad, yo creo que es bastante plausible, además. Los lugares destinados a defender el ataque de invasores son territorios fortificados. Estos son los dos conceptos que os enseño. Un territorio es una zona, un espacio, normalmente grande, ¿vale?, y fortificado de fuerte, de fortaleza, quiere decir que es un lugar fuerte. ¿Para qué? Para repeler el ataque, los invasores, las agresiones foráneas. Un territorio fortificado. Esto pertenece tanto a etapas antiguas de la historia de España o de otros países, como a etapas modernas, donde podemos encontrar bases militares destinadas a proteger el territorio. Territorios fortificados.
Anteriormente habíamos visto la palabra descampado, como un territorio rústico, en el cual no hay construcción humana, en la ciudad. Tenemos un sinónimo que es solar, pero ¿por qué la introduzco ahora aquí, si estamos hablando de construcciones? Bueno, porque la intención, cuando hablamos de un solar, lo conectamos mucho a la idea de poder edificar, construir en ese terreno que se encuentra probablemente en una ciudad o en un pueblo también, ¿vale? Esto es un solar, porque está todo el día dándole el sol a ese terreno, pues es un solar, no hay un tejado, no hay un techo, es espacio no construido. Pero, como decía, la intención es poder edificar en un futuro más o menos cercano. Y por eso, bueno, la he introducido en este segundo bloque de palabras que están relacionadas con construcciones humanas. Última palabra de este segundo bloque, y que probablemente no vais a conocer, es el de estancia. Hoy en día es muy complicado hablar de estancias en las casas, o no se usa tanto, o no hay en todas las casas, porque se economiza mucho el espacio. Vivimos en habitáculos cada vez más pequeñitos, pero en la antigüedad sí que podíamos, y bueno, en la antigüedad y ahora, aquellas personas que son pudientes, millonarias, que tienen mucho dinero, pueden tener una estancia. Es una habitación en la que generalmente se pasa tiempo allí, se habla, se está, se vive, se convive, se trata a las personas, a la familia que vive en esa casa o a los invitados. A esta habitación la podemos denominar estancia, que además una estancia es quedarse un tiempo en un lugar. Empezamos el tercer bloque, donde vamos a encontrar muchas palabras de nivel C2, muy precisas, hablamos de localización, de contexto, además. Fijaos, la primera de ellas, sin duda, entraría dentro de, bueno, pues de este nivel más avanzado, ¿no? C2, y es el de enclave. Un enclave es un territorio que se encuentra dentro de otro territorio y que, si hablamos en el caso de los países, pues no es el territorio principal de ese país. Vale, vaya lío, podéis decir, sí lo es, pero con un ejemplo lo vais a entender muy fácilmente. Ceuta es una ciudad que se encuentra en Marruecos, pero pertenece a España, esto es un enclave. Gibraltar es una ciudad que está en territorio español, pero pertenece al Reino Unido, es un enclave británico en España. Bueno, pues así de sencillo, un enclave, que si lo explicamos es un territorio que se encuentra dentro de otro territorio mayor, ¿vale? Y que pertenece a otro país. Podríamos hablar de una base militar, también sería un enclave, porque esa base militar, si es extranjera, pues está dentro de un territorio que no pertenece al territorio principal o original de esa base, un enclave. Dejadme que os enseñe ahora una palabra que rara vez utilizamos en singular, casi siempre es en plural. Hablamos de las inmediaciones, y es lo que se encuentra alrededor de un espacio, ¿vale? Si hablo de las inmediaciones del Camp Nou, del campo de fútbol del Barcelona, pues son todos aquellos espacios, o todo ese espacio que está alrededor, y en el cual muchas de las cosas que vais a ver están conectadas con el club deportivo. Si hablamos de las inmediaciones de la Sagrada Familia, pues hablamos de todo el entorno del barrio que hay alrededor, cerca, no nos vamos a ir 2 kilómetros más allá del lugar, digamos, del epicentro al que nos referimos. Bueno, pues ese entorno, ese espacio que rodea algo, es una inmediación, pero hablamos sobre todo en plural, porque son inmediaciones. Van a ser muchas cosas, muchos espacios los que vamos a encontrar alrededor.